Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de información. Hoy hay sesión del INE y tengo que atenderla, y decidí aquí fijar mi posición sobre las declaraciones que ayer hizo el compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador, sobre el proceso interno que vivimos y la definición de las responsabilidades que a cada compañero o compañero corresponden dependiendo del resultado obtenido. Yo lamento que desde la máxima responsabilidad pública del país se promueva el sectarismo. Lo considero un error y yo no acostumbro leer mis intervenciones. No es una forma de oratoria que me guste y, sin embargo, hoy he decidido leer un documento para que sea muy preciso lo que digo y no tenga posibilidad, en lo posible, valga la redundancia, de distorsión. La palabra se cumple. Llega un tiempo en que el silencio es traición. Martin Luther King Jr. Escuché, no sin sorpresa, que el líder de nuestro movimiento, el excepcional compañero presidente López Obrador, que se asumió a sí mismo como garante de la unidad de nuestro movimiento y del cumplimiento de los acuerdos en el proceso interno que determinó la candidatura presidencial de la 4T, se desdecía de su responsabilidad y de su palabra. Entendí lo que hoy el compañero presidente debió de haber sentido el 6 de septiembre de 2006, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció como presidente electo a quien no había ganado la presidencia de la República, con la enorme diferencia de que los integrantes del Tribunal Electoral en 2006 eran nuestros adversarios, no nuestros compañeros. Es inconcebible que el compañero presidente sostenga que los acuerdos sobre las responsabilidades a asumir, dependiendo del lugar que se obtuviese en el proceso interno, eran solo para los compañeros de Morena. No se da cuenta o no quiere ver que con ello descalifica a los partidos aliados y a su militancia, y que pone por encima del pueblo de México y de nuestro movimiento a la militancia de Morena. Es un despropósito y una incongruencia monumental que en un movimiento que se caracteriza por luchar por la igualdad de los derechos de todas las personas y cuyo lema es por el bien de todos, primero los pobres, pretenda ahora plantear que hay militancias de primera y de segunda clase dentro de nuestro movimiento. ¿Cómo podemos combatir el racismo y el clasismo en nuestra sociedad si hacemos distingo hacia el interior del movimiento fundados en la militancia o la ausencia de esta de los hombres y mujeres libres que participamos en la 4T? Imaginemos por un segundo que yo hubiese ganado la encuesta de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, lo que de facto significaba la candidatura presidencial del movimiento. ¿Me habrían dicho que no podría asumirla porque no soy de Morena? Era un proceso en que se esperaba de antemano que las propuestas del Partido del Trabajo y del Partido Verde fueran simples comparsas. ¿O quiere decir que tenían la seguridad de que los compañeros de Morena quedarían en los primeros 3 lugares? ¿Implica que nunca pensaron en la posibilidad de que la propuesta del Partido del Trabajo o del Partido Verde alcanzara alguno de los 3 primeros lugares en la contienda interna? Porque reviso y una y otra vez el documento Acuerdo del Consejo Nacional para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de la vida pública de México, de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena del 11 de junio del 2023 y la declaración del compañero presidente en la mañanera del 7 de septiembre del 2023. Y en ningún lugar veo que diga que los acuerdos solo aplicarán para los militantes de Morena. Ni siquiera lo encuentro en letras pequeñas y tampoco tengo conocimiento de que exista un anexo que sostenga semejante versión. ¿Quiere decir acaso que nosotros promovemos la igualdad entre todos los mexicanos y mexicanas? ¿Somos un movimiento donde hay compañeros de primera y de segunda? ¿Acaso hay compañeros que somos de primerísima y los de la cúpula que pertenecen a Morena? ¿Quiere decir que cualquiera que no pertenezca a esa cúpula de Morena está impedido de aspirar a alguna responsabilidad importante? O peor aún, ¿quiere decir que los acuerdos firmados no se cumplen? No estamos en un escenario en que las diferencias que estamos discutiendo tengan que ver con cargos. No, de ninguna manera. Lo que estamos discutiendo son los principios, los ideales y los sueños de transformación. Lo que estamos discutiendo es lo que hacemos, nuestra forma de hacer política, nuestros procesos democráticos, nuestros compromisos y su cumplimiento. Todas nuestras acciones son el reflejo de lo que proponemos para forjar a la nación.
Dije durante el Consejo Nacional de Morena realizado el 10 de septiembre del 2023, en que se dio el reconocimiento a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, que yo asumiría la tarea que se me asignara por modesta que ésta fuera, y así lo haré. Desde este momento anuncio que no solicitaré encabezar ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores. Sostengo que, como lo he hecho a lo largo de mi carrera política, seguiré defendiendo los derechos, ideales y sueños más anhelados de nuestro pueblo. Y lo haré desde la fracción de Morena en la Cámara de Senadores. Sostengo también que es una paradoja el que sea un alto honor ser senador de la República y que, sin embargo, es excesivo que se considere que es el máximo cargo al que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté afiliado a Morena. Sostengo que lo único que exigiré con firmeza es el respeto a mi participación en la tribuna de la Cámara de Senadores y manifiesto con ello que lejos he estado de disputar un cargo. Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra empeñada. Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra empeñada. Hoy veo con pesar que aún dentro de nuestro movimiento hay que luchar porque la justicia, el derecho, la razón, los principios, la honestidad, la integridad y la diferencia de opinión se respeten. Tenemos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura presidencial. A pesar de todo, esta situación no generará bajo ninguna circunstancia el que yo rompa la unidad del movimiento. Este pésimo escenario no evitará que defienda que yo deje de vender hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente López Obrador y a su tarea realizada al frente de la presidencia de la República. Esta diferencia mucho menos me desviará del compromiso de apoyar con toda mi entrega desde el primer segundo de su mandato, el 1 de octubre del 2024, a la próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, esta discrepancia no se debe dejar pasar. Convoco a los integrantes del Consejo Nacional de Morena a manifestar su opinión sobre este diferendo. Convoco a la militancia de Morena y de nuestro movimiento a manifestar su opinión sobre esta situación que considero profundamente injusta. Convoco a los 5 compañeros que participaron conmigo en la contienda interna a manifestar su posición frente a esta situación. Pero sobre todo, convoco al gran líder de nuestro movimiento, al soberano, al pueblo de México, a que manifieste su posición frente a estos hechos. Es el pueblo de México el que hizo posible el triunfo de la presidencia de la República en 2018. Es el pueblo de México el que logró el triunfo arrollador el pasado 2 de junio de 2024. Es el pueblo el que tiene la última palabra y a ella me atengo. La convocatoria que hago no es para que se cumplan los acuerdos. Es obvio que ya se decidió no cumplirlos. Lo que pretendo simplemente es que se siente un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento. No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan al interior de nuestro movimiento, porque nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al pueblo y a la patria con honor y patriotismo. ¿Quién podría confiar en un movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le vitupera, se le falta el respeto, se le pretende señalar de ambicioso vulgar por el solo hecho de pedir que se honren los acuerdos? No debo ni quiero quedarme en silencio frente a esta situación que me agravia, pero sobre todo que agravia a todos los mexicanos y mexicanas que respaldan mi aspiración y que avalan la manera en que contribuye a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. No puedo ni debo quedarme callado porque, como bien decía Martin Luther King, todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Y yo, como no creyente, estoy convencido que todo ser humano debe combatir la injusticia y más obligación tenemos de hacerlo cuando la injusticia se impone sobre uno mismo. Pero en este caso la injusticia recae en los millones de mexicanos que han creído en nuestro movimiento y que lo respaldan activamente. No es un agravio personal solamente,
Es un agravio a los principios democráticos, a la honestidad, a la ética y a la vocación de servicio y a todas las personas que ven en mi voz que los representan. Finalmente, que no se distorsione mi sentir. Convoco a la unidad del movimiento. Convoco a la unidad de los partidos del movimiento. Convoco a la unidad del pueblo y convoco a erradicar las prácticas que hemos combatido durante toda la vida. A los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habrá que sumar lo de no simular y no claudicar. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Ricardo Flores Magón, Gerardo Fernández Noroña, Tepoztlán, Morelos, 26 de junio del 2024. Yo quiero cerrar, por si hubiese alguna pregunta, aunque creo que es bastante clara mi posicionamiento. Quiero cerrar poniendo un ejemplo que a la vez es anécdota. Me gustaría mucho conocer el despacho de la Presidencia de la República. Está por terminar el mandato del compañero presidente López Obrador y yo no conozco el despacho presidencial. En contrapartida, hoy mi virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo me ha convocado, me ha invitado a que nos reunamos a la 1 de la tarde. Ahí estaré. Son dos tratos completamente diferentes entre compañeros y compañeras del movimiento. Buen día, diputado, muchas gracias. Preguntarle, dice usted que no hay una unidad del movimiento y que esto no es un agravio solo a su persona, sino es un agravio a millones de mexicanos y mexicanas que creen en movimientos y principios. ¿Cómo explicarle, se queda usted en el movimiento, que externa usted, que no va a hacer nada y que no va a pedir ningún cargo? Si el agravio es explícito, si el agravio dice usted que no somos para usted, ¿no le parece suficientemente grave como para algún otro tipo de acción? Y no digo que se salga del movimiento, pero sí algún otro tipo. A usted lo conocemos por protestas muy visibles. Y ahora nos tiene comunicado y nos dice que no va a tener ninguna otra acción. ¿Cómo dijo eso? Es un poco de incongruencia que anuncia usted que es un agravio, tiene usted que experto. Pues yo respondo por... Y nada más también hacer una pregunta. ¿Qué espera del encuentro con la presidenta electa? Si ella le ofrece un cargo, una comisión importante, un cargo directivo dentro del Senado, ¿no va a ser para casa? Bueno, primero, yo creo que será prudente que yo reparta copias del documento, porque quizás la lectura no permitió ver lo que estoy diciendo. También me parece que lo que estoy diciendo es muy fuerte, muy importante, muy serio. Estoy haciendo un llamado al movimiento a rectificar. Estoy haciendo un llamado al movimiento a no permitir prácticas incorrectas. Estoy haciendo un llamado al movimiento a honrar la palabra. Por cierto, quiero agradecer al pueblo de México su respaldo, su amor, su cariño, sus manifestaciones que me han desbordado y que las llevo en el corazón y que mucho agradezco. Yo creo que se sigue pensando en los tiempos de la politiquería, que yo estoy buscando un cargo. Yo no estoy buscando un cargo. Yo estoy luchando por la transformación del país. Y yo estoy en el movimiento que lucha por la transformación del país. Y no voy a renunciar por ningún motivo a ese movimiento, a ese lugar que tengo. Porque mi lugar destacado, perdón, que puede sonar arrogante, el lugar destacado que tengo en el movimiento no me lo da nadie, más que el pueblo de México. El lugar destacado que tengo no me lo da un cargo, no me lo da una responsabilidad pública, me lo da el compromiso que yo tengo con el pueblo de México en el proceso de transformación. Y ese, como lo dije en este Consejo Nacional que estoy planteando que hubo, lo sostuve. Yo dije que si me mandaban a repartir periódicos Regeneración casa por casa, eso haría. Y dije que si me mandaban adelantito del rancho el compañero presidente López Obrador y por ahí ando, también ahí iría. Y dije muy claro que nada de eso evitaría que yo siguiese luchando por el proceso de transformación del país hasta el último segundo de mi vida. Así es que lo que yo estoy haciendo es actuar con congruencia. Sería absurdo, sería ridículo que yo vaya en contra del movimiento que hemos construido millones de mexicanas y mexicanos. Ninguna aspiración, por importante que sea, puede
hacer que yo me mueva un milímetro del compromiso que tengo con el pueblo y con la patria. Sobre la segunda respuesta no especulo, no ando buscando un cargo. Agradezco mucho que la virtual compañera presidente vaya a platicar conmigo y a la 1 de la tarde. Creo que ayudará a que encaucemos las cosas, a que salgamos de esta crisis que hay que reconocer, pero que es una crisis que yo no generé. Yo he cumplido la palabra. Me parece que el mensaje que se está dando es un mensaje ominoso. Premiar conductas incorrectas y hacer a un lado a compañeros consecuentes. Bueno, eso es un mensaje muy fuerte hacia abajo que se le plantea al movimiento y al pueblo de México. Eso se tiene que corregir, no porque tengan que darme, ya tengo el honor de ser senador de la República, es un alto honor. El tema no es ese, el tema es un tema de fondo, me parece. Diputado, yo quiero preguntarle, exactamente, usted dice que no buscaba cargos, pero exactamente cómo nace toda esta inconformidad. ¿Usted a qué aspiraba? Uno, ¿cuál hubiera sido el escenario ideal desde su punto de vista para cumplir ese acuerdo? Adán Augusto, Marcelo, Ricardo Monreal, ¿en dónde tendrían que estar para que se cumpliera ese acuerdo? Y dice la secretaria general de Morena que sería absurdo que usted pretendiera ser coordinador de los senadores cuando usted es petista. Yo le pregunto, ¿usted militó en algún momento en Morena, milita en el PT? ¿Y qué le responde a la secretaria? Yo, con todo cariño y con todo respeto, invitaría a que leyeran el documento. Pues eso ya lo respondí. Eso ya lo respondí. No, es que ya lo respondí. Yo ya lo respondí. O sea, ya leí claramente. Es más, un duende me hizo una maldad. Porque aquí yo recuerdo haber puesto en el documento que yo no elaboré la convocatoria. Yo no dispuse qué le tocaba a cada quien según el lugar que obtuviera en la contienda interna. Yo no estaba pidiendo un cargo. Yo solo estaba pidiendo que lo que se dijo que iba a ser para cada quien según el lugar que quedara, se respete. Yo quedé en tercer lugar. Recuerdo, el primer lugar iba a la candidatura presidencial y a la presidencia de la República, el segundo lugar iba al Senado o al gabinete, a liderar, el tercer lugar iba a liderar la Cámara de Diputados, y ese es el compromiso. Y en ningún lugar lo leí en el documento que acabo de leer. Aquí lo tengo, aquí tengo ambos documentos, el acuerdo del Consejo Nacional para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública en México del 11 de junio del 2023. Yo los invito a que lo revisen y me digan dónde dice que si alguien no es de Morena no puede tener una responsabilidad. Yo los invito a que lo revisen porque yo lo busco y no encuentro lo que dicen. Y aquí está un fragmento de la versión estenográfica de la conferencia de prensa del compañero presidente López Obrador del 7 de septiembre de 2023 y dice: pero además porque seguramente tampoco se conoce y es importante hacer la vida pública cada vez más pública, una regla de oro de la democracia es la transparencia. Cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio, se estableció, y todos estuvieron de acuerdo, se refiere a los aspirantes, a las aspirantes, que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación en el grupo de Morena y los aliados, ser dirigente en el Senado de la República. Algo que es muy importante, y así quedó establecido para el tercer lugar. ¿Dónde dice aquí que si no eres de la cúpula de Morena no puedes estar en esa responsabilidad? Yo no lo veo. Si ustedes lo encuentran, les agradeceré me lo faciliten, porque no lo encuentro. Yo nada más quisiera preguntarle muy rápido, diputado, adelantándonos un poco. Desde hace varias semanas viene la oposición señalando en la mesa del Consejo General que usted no cumple la afiliación, la militancia efectiva para asumir una senaduría plurinominal porque usted esté en la lista de Morena. Con este desconocimiento público que están haciendo los liderazgos de Morena hacia su figura, si esto no podría traer consecuencias hacia adelante también hacia la posición plurinominal que usted tiene, o si cree que eso no va a tener ninguna relación. Una parte que no respondí de la pregunta anterior: yo no soy afiliado al PT, no me he afiliado nunca al Partido del Trabajo.
El único partido en el que tuve afiliaciones en el Partido de la Revolución Democrática, cuando ese partido valía la pena, cuando era el partido de izquierda más importante electoralmente hablando del país. Yo me burlo de ello, de mí mismo. Le di los mejores años de mi juventud, estuve 19 años en el PRD, renuncié, es público, en noviembre de 2008, y luego fui candidato del PT y entonces Convergencia, diputado federal, fui diputado federal de mayoría, estuve en la fracción del Partido del Trabajo, regresé en 2018 por la coalición Morena-PT-PES, fui reelecto en 2021 por la coalición Morena-PT Verde y nunca he estado afiliado a ningún partido, pertenezco al movimiento. Sobre la segunda pregunta, no tiene sustancia el reclamo porque ya se hizo la elección. Yo fui elegido senador de la República de representación proporcional, estoy en el 5º lugar de la lista. No me han dado la constancia de mayoría porque, como sabemos, debe hacerse primero el proceso de desahogo de las impugnaciones que hay en los 300 distritos y en las 32 fórmulas de los senadores. Es el caso de nuestra virtual compañera presidenta, que tampoco se le ha entregado la constancia de presidente electa, pero en agosto se desahoga. De hecho, habrá una sesión especial para resolver el tema. Ahí se me entregará, en mi caso, el reconocimiento de senador de representación proporcional. Y la verdad es que pensé inclusive hasta decir, pues puedo no asumir esa responsabilidad, pero no creo la manera en que lo expresaste. No hay no recuerdo qué frase usaste, pero no es eso. Hay un debate público sobre, digámoslo así, hay un debate público sobre el acuerdo que dio las bases para la elección interna de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de Cuarta Transformación, que derivó en la candidatura y en la presidencia de la República. Yo creo que ese acuerdo es muy claro y creo que ayer mi compañero presidente, que tanto admiro y respeto, cometió un error enorme al hacer una interpretación sesgada. Y lo único que yo digo es, pues no pasa nada, no es un asunto de cargos, no estoy pidiendo nada, solo pido que esto se corrija, que esto no se repita, que esto no sea una manera, porque sería un precedente gravísimo. Eso es lo que estoy diciendo. Yo quisiera preguntarte... Acá el micrófono, porque no se oye. ¿Nos puede bajar por acá, por favor? Felicidades, son mis pasajeros número 100 y se ganaron unos Clorets. Clorets Plus. Se oye. Si este tema de la mezquindad que planteas, de promover instancias de primera y de segunda, pues alcanza también el pensamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador con las declaraciones que ayer hiciera. Y pues que señalara que el acuerdo era de morenistas. ¿Qué actitud consideras que está tomando el presidente? También está solicitando pues una reunión en el Palacio Nacional. ¿Qué le plantearías al mandatario? Y si no sientes pues esto segundo no lo entiendo. ¿Cuál reunión en Palacio Nacional? ¿Cuál estás buscando? ¿No quieres conocer Palacio Nacional? No, a ver, yo por eso solo había leído, porque luego no parece no ser claro lo que uno expresa. No, yo dije que no conozco el despacho del presidente y que, como cualquier mexicano, me gustaría conocer, y que en el tiempo que ha pasado no lo he conocido, y como todo indica, por lo menos al parecer de aquí a septiembre del 2024 no lo conoceré. Yo creo que ya lo conoceré con nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Eso fue lo que dije, y lo que dije es que hoy estoy citado a la 1:00 p.m. Y te preguntaba sobre este tema de la mezquindad, si no lo alcanzan al presidente, ¿qué mensaje le das? Bueno, pues ya lo dije. ¿Y si se afilia a Morena? Si me afilio a Morena dirían que me acabo de afiliar. Esa no es la discusión. La discusión no son los cargos. La discusión no es si estás afiliado. Esa es una discusión que está rehuyendo el fondo. El fondo es la palabra vale o no vale. Los acuerdos se cumplen o no se cumplen. Los compromisos se asumen o no se asumen. Yo vuelvo a decirles, díganme en estos documentos dónde dice que es para Morena. ¿Para qué nos invitaron entonces? Lo dije muy claro en mi lectura. Si hubiese ganado la coordinación, ¿qué me hubieran dicho? ¿Que no soy de Morena? ¿Que no podía ser candidato a la presidencia? ¿Eso me hubieran dicho? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Somos compañeros. Es más, yo lo he dicho insistentemente. Morena y el PT y Morena somos hermanitos.
no somos compañeros, pero además, ¿quién me va a regatear? Perdón que lo diga, ¿quién me va a regatear a mí? La parte que soy de... No me lo ha regateado nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona. Les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona el compañero presidente López Obrador. No, ese no es el tema. El tema es, hay compañeros de primerísima y la cúpula de Morena. No, no es así. Somos un solo movimiento. Somos compañeras y compañeros. Y se está dando un argumento banal, un argumento falso, un argumento superfluo que ustedes están haciendo suyo. Yo les vuelvo a pedir, lo voy a decir con dureza, los reto a que revisen los documentos de que estoy hablando y me digan dónde dice que estos acuerdos solo aplican para quien está afiliado a Morena. Primero, ¿alguien tiene aquí el micrófono? Un segundo. ¿No se refería el presidente a la famosa cena del mayor que ocurrió al día siguiente de la elección del Estado de México? Sí. En donde entiendo que efectivamente solamente estaban Monreal, Marcelo, Sheinbaum y Augusto. Sí. ¿No se refería a un acuerdo que se tomó ahí en el cual usted no tomó parte? Se refería a ese acuerdo que luego fue validado por el Consejo Nacional de Morena y que nos integró a los 6 aspirantes. Yo vuelvo, te preguntaría a ti, ¿para qué nos permitieron participar si nosotros éramos de chocolate? ¿Para qué se nos permitió participar si nosotros podíamos ganarles? ¿Para qué se nos permitió participar si yo quedé en tercer lugar? Dime en qué parte del acuerdo de esa noche, te lo vuelvo a preguntar y se los pregunto a todos, ¿en qué parte del acuerdo de esa noche dice que es solo para los aspirantes de Morena? ¿Dónde dice eso? No, es más fuerte todavía. Yo participé en un proceso donde no le puse una coma al acuerdo. Respeté las reglas de ese proceso. Participé en condiciones las más adversas posibles y obtuve el tercer lugar. ¿O también eso se me va a regatear? Luego, ¿qué sigue? ¿Me están diciendo ustedes que comparten el planteamiento de que nosotros íbamos de adorno? ¿Me están diciendo ustedes que la propuesta del PT y el Verde no valían? ¿Me están diciendo ustedes que nosotros entramos a un proceso en esas condiciones? No, les recuerdo que nosotros firmamos ese acuerdo. Les recuerdo que fuimos presentados como aspirantes a la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación. Les recuerdo que dieron a dar a conocer el resultado públicamente y que dijeron qué le correspondía a cada quien. Se los vuelvo a decir, lean la mañanera del 7 de septiembre del 2023, se las acabo de leer un párrafo y me siguen diciendo lo mismo, me impresiono, me impresiono. En el documento está convocando usted a los aspirantes a la coordinación a que se manifiesten, a que digan su opinión. Sí. ¿Ya usted ha tenido algún acercamiento con algún aspirante como Adán Augusto, ha platicado con Ricardo Monreal, le han dicho, comentado algo? Y también utilizó una palabra que dice que es injustamente, que está haciendo injustamente el proceso. ¿Quién está haciendo injusto en este caso en dar las coordinaciones, en dar los escaños, en dar las posiciones? Gracias. Ya leí mi documento, ya hice mi posicionamiento, parece no estarse entendiendo, pido que se reparta y no tengo más nada que decir. Muchas gracias. En la Casa de Transición, a la 1 de la tarde.